Un saludo especial para Angélica Blake, miembro exclusivo del canal. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad de manguas. Hace 500 años, en el año Musin, en la vibrante ciudad de Hanyang, una joven de espíritu indomable se encontraba en medio de un campo de batalla. Su corazón latía con fuerza mientras exclamaba con furia, desafiando al destino mismo. ¿Quién es el próximo oponente? Con su espada en mano, su determinación ardía como el fuego que no se apaga, y su mirada era tan afilada como la hoja que blandía. De repente, percibió un sutil movimiento detrás suyo. Su cuerpo reaccionó casi por instinto, girando con una rapidez asombrosa para enfrentar la amenaza. Su espada se movía con una precisión mortal, atacando con una destreza que pocos podían igualar. Mientras luchaba, las palabras de aquellos que la criticaban resonaban en su mente. Decían que no estaba destinada a vivir como una mujer común, que su vida desafiaba las normas de su tiempo. Se murmuraba que había nacido en la era equivocada, una época que no estaba preparada para contener su fuerza y su espíritu libre, pero a ella poco le importaban esas habladurías. Se enfocaba en lo único que realmente importaba en ese momento: derrotar a su oponente. Cada golpe, cada movimiento, estaba cargado de la energía de alguien que sabe que está haciendo exactamente lo que nació para hacer. Mientras se movía en el combate, se cuestionaba en su interior, sabiendo que nunca olvidaba nada de lo que veía una sola vez. Su memoria era una fortaleza inexpugnable y con su capacidad de aprendizaje rápido había logrado ascender hasta la cima, superando a todos sus rivales en innumerables duelos. Especialmente en el arte de la esgrima, no había igual en todo Joseon. Su destreza era legendaria y su talento innato la había llevado a alcanzar niveles que otros solo podían soñar. Esa misma habilidad, ese don que llevaba dentro, ahora lo estaba utilizando contra sus propios subordinados, entrenándolos, fortaleciendo su resistencia, mostrándoles lo que significaba verdaderamente empuñar una espada. Sin embargo, en su mente comparaba todo esto con construir castillos en el aire. Se preguntaba si todo ese esfuerzo tendría un propósito real, si había algo más allá de la lucha constante. Pero sabía que si lograba superar ese obstáculo, si podía superar las pruebas que la vida le presentaba, entonces podría ir a la guerra y cortar las cabezas de los bárbaros que amenazaban su tierra. En ese caso, no le quedaba más remedio que empuñar su espada con mucho gusto, con una determinación renovada. Justo en ese momento, cuando la joven estaba a punto de asestar un corte certero a su subordinado, una voz resonó con autoridad en el aire, exclamando que era hora de detenerse. La voz pertenecía a un hombre imponente, un líder de gran renombre llamado Kim Hong. Era el comandante en jefe de la oficina de los 5 mandos militares y el jefe de la familia militar más antigua y prestigiosa de todo Joseon, una figura que infundía respeto y temor por igual. ¿Por qué te empeñas tanto en desafiar tu destino predeterminado?, exclamó el hombre con una mezcla de preocupación y reproche en su tono. Con una mirada desafiante, la chica, lejos de acobardarse, respondió con firmeza. Sabía que había demostrado sus habilidades más allá de cualquier duda, y ahora era el momento de que su padre cumpliera con su palabra. Ya que has confirmado mis habilidades, es hora de que cumplas con tu promesa, dijo, su voz reflejando la determinación que llevaba en el corazón. Dijiste que me enviarías en lugar de mi hermano enfermo, padre. Esa joven, llena de coraje y destreza, no era otra que Kim Cheong-ha, la mejor espadachina de todo Joseon. Su padre, Kim Hong, la observó detenidamente, sus ojos revelando una mezcla de emociones conflictivas. Luego, como si no pudiera soportar la intensidad de la mirada de su hija, apartó la vista mientras hablaba, su voz teñida de una tristeza profunda. Le he rezado al cielo para que me concediera el mayor talento de nuestra familia, confesó, su tono reflejando el dolor de un padre que ve a su hija desafiando las expectativas impuestas sobre ella. Pero entonces, con un suspiro pesado, continuó, «Pero, ¿por qué se lo otorgaron a mi única hija que se parece tanto a una hoja suave, frágil y delicada? Es verdaderamente desgarrador». Sus palabras, aunque cargadas de amor y preocupación, eran como un veneno para Cheong-ha, quien se sentía atrapada por las expectativas que la sociedad y su familia habían colocado sobre ella. Escuchando las palabras de su padre, la joven no pudo evitar sentirse herida, volviendo la mirada con una mezcla de furia contenida y frustración. Sabía que su destino, tal como lo veía su padre, no era el que ella deseaba para sí misma.
Antes de retirarse, su padre le dio una última instrucción, una que resonaría en su mente como un recordatorio constante de lo que se esperaba de ella. Ningún cabello de mi hija debe ser dañado, dijo, su voz firme y protectora, y nunca olvides que tu destino es convertirte en la reina. Esas palabras fueron como dagas para Cheon-ha, quien sentía que, a pesar de sus habilidades y su deseo de ser espadachina, no podía escapar del destino que otros habían trazado para ella. Furiosa y decidida, la joven guerrera ordenó a sus subordinados que la siguieran sin dudar. Les advirtió con firmeza que no debían mostrar ninguna abertura ni bajar la guardia como lo hicieron antes, ya que no sería la espada de los bárbaros la que les cortaría la cabeza, sino la suya propia si volvían a fallar. Con esa misma determinación, salió del lugar, seguida de cerca por sus subordinados más fieles, aquellos que compartían su visión y su convicción inquebrantable. Más tarde, en el palacio, una voz resonó, suplicando a su majestad que reconsiderara su decisión. Era la voz de un consejero preocupado, que no podía aceptar la idea de colocar a la hija de Kim Jong-gyeon en la posición de reina. Para él esa posibilidad era simplemente imposible, un desafío a las tradiciones y al orden establecido. Además, estamos hablando de una mujer que puede empuñar una espada, exclamó con el temor palpable en su voz. El miedo de los funcionarios aumenta día a día ante la posibilidad de que su espada, ya manchada de sangre en tantas batallas, pueda volverse algún día contra su majestad. El emperador, sin embargo, no estaba dispuesto a tolerar tales objeciones. Con voz firme, cuestionó la osadía de aquellos que se atrevían a hablar así de una heroína que había salvado al país con su valentía y su destreza en la batalla. A pesar de la firmeza del emperador, sus fieles sirvientes no estaban dispuestos a aceptar que aquella mujer se convirtiera en reina. Insistían, suplicando a su señor que reconsiderara su decisión, temerosos de lo que significaría para el reino tener a una reina tan formidable y poco convencional. Durante la guerra, la joven había soportado un dolor físico indescriptible, sufriendo huesos rotos y carne desgarrada en la crueldad del combate. Pero no solo fue el dolor físico lo que la marcó, sino también la agonía mental de ver morir a sus subordinados, aquellos que habían luchado junto a ella. Esa carga emocional era tan insoportable como la dolorosa realización de que, no importaba cuánto luchara desesperadamente por cambiar su destino, parecía que no podía escapar del destino que el cielo había establecido para ella. Así que, con el peso de esa realidad sobre sus hombros, entendió que lo que ella deseaba de esa era y lo que la era deseaba de ella eran dos cosas muy diferentes, casi irreconciliables. En un momento de reflexión, sintió una mano firme tocar su hombro. Era una mano conocida que le pedía, con un tono serio y lleno de preocupación, que hiciera una promesa, que nunca volviera a empuñar una espada. La protagonista, con la mirada fija en el suelo, comenzó a tartamudear, incapaz de encontrar las palabras adecuadas para responder a lo que se le había pedido. Recordó con claridad los días en que, siendo apenas una niña, entrenaba incansablemente con la espada. Cada golpe, cada movimiento, lo repetía una y otra vez hasta que su cuerpo lo hacía de manera automática. También vinieron a su mente los días en los que se adentraba en los espesos bosques, cazando bestias salvajes con una destreza que pocos poseían. Su habilidad con la espada no solo le había permitido sobrevivir, sino también disfrutar de la caza, de la adrenalina que corría por sus venas cuando estaba en medio de la acción. Además, recordó con nostalgia las horas que pasaba divirtiéndose con sus amigos de entrenamiento, jóvenes como ella, que compartían la misma pasión por la espada. Juntos reían, competían y se esforzaban por superarse unos a otros. Sin embargo, esos recuerdos no podían aliviar el dolor que sentía en ese momento, con lágrimas en los ojos, sintiéndose impotente y sin poder hacer nada para cambiar lo que se le había impuesto. Solo pudo inclinarse y responder con voz quebrada: «Sí, Su Majestad». Más tarde, en un ambiente cargado de tensión, una voz se alzó en medio de la oscuridad, preguntando con frialdad: «Reina, ¿es cierto que mataste a la concubina Hevin anoche?». La pregunta estaba llena de veneno, insinuando una culpa que la protagonista no podía aceptar. Con desesperación y angustia, la protagonista respondió suplicante, asegurando que jamás se atrevería a dañar a la concubina, especialmente sabiendo que estaba embarazada y llevaba en su vientre al heredero real. Sabía que todo lo que se decía en su contra no eran más que calumnias, fabricadas por aquellos que deseaban verla caer. Pero su súplica no fue escuchada.
Un hombre, cuya voz autoritaria resonó en la habitación, confesó que le temía a la protagonista. Desesperada, la protagonista continuó suplicando a su majestad que la escuchara, que le diera una oportunidad para explicar la verdad. Pero sus palabras fueron ignoradas. Un grupo de personas la rodeó y mientras intentaba zafarse, exclamó con todas sus fuerzas: «¿Qué están haciendo? ¡Suéltenme!». Pero sus gritos fueron en vano. Uno de los hombres, con furia en sus ojos, la agarró con fuerza, sujetándola con brutalidad. Otro se acercó y sin piedad le abrió la boca, forzándola a beber un líquido oscuro y espeso que vertió con violencia. Mientras la sangre comenzaba a brotar de su boca, la protagonista no podía evitar cuestionarse a sí misma, preguntándose si todo el sacrificio que había hecho por su país valía la pena. ¿Era justo morir de una manera tan absurda después de haber dado todo de sí misma? Antes de que la oscuridad la envolviera por completo, escuchó cómo las voces de aquellos que la rodeaban comenzaban a maldecirla, criticándola por ser una reina tan masculina, una que había osado empuñar la espada. Esas palabras, llenas de odio y desprecio, fueron lo último que oyó antes de perder el conocimiento, dejándola con la amarga sensación de que el destino había sido cruel e injusto con ella. La protagonista sentía cómo todo su mundo se desmoronaba a su alrededor, como si cada parte de su ser se estuviera quebrando. Con un dolor agudo en el pecho, vomitaba sangre sin poder contenerlo, mientras la amargura de la traición la consumía por dentro. Lo único que deseaba en su corazón era pasar el resto de su vida practicando artes marciales, algo que amaba con una pasión inquebrantable. Quería ser libre, volar sin restricciones. Pero ahora, en este momento tan cruel, se daba cuenta de que estaba muriendo sin haber cumplido completamente su sueño. «Irme así es exasperante e injusto», susurraba la protagonista con una mezcla de rabia y desesperación, sintiendo cómo las fuerzas la abandonaban lentamente. Si alguna vez hubiera una próxima vida, juraba que nunca permitiría que las cosas terminaran de esta manera, que jamás moriría con esa sensación de impotencia y dolor. En sus últimos momentos, mientras la oscuridad la envolvía, una hermosa mariposa amarilla comenzó a sobrevolar alrededor de ella, sus delicadas alas moviéndose con gracia. La protagonista, en su estado de agonía, no pudo evitar preguntarse si acaso su deseo había llegado hasta el cielo. Tal vez, solo tal vez, el cielo no la había abandonado del todo. Tal vez la estaban recompensando por haber salvado al país, incluso después de su muerte. Pero entonces, ¿por qué estás tan callada?, preguntó una voz resonando en la penumbra. Otra voz, con un tono burlón, comenzó a reír y respondió: «¿Acaso pensó que estaba muerta o algo así?». De pronto, el sonido de una puerta abriéndose se hizo presente, y una chica exclamó con energía que había llegado. Aquella joven, con un cabello azul intenso y un aire de autoridad que la rodeaba, no era otra que Kim Che-won, una estudiante destacada del Instituto Yuwon. «Bien, Kim Che-won llegó en 10 minutos», exclamó otra voz, esta vez perteneciente a Bae Yu-yun, el ídolo del Instituto Yuwon. Su tono era relajado, casi despreocupado, como si todo fuera parte de un juego. Otra chica intervino, su voz cargada de desdén. «Todos los mocosos son aburridos cada vez que abren la boca», comentó con frialdad. Ella era Choi Song-ha, la líder de la secundaria Yuwon. Una tarde, en medio de la algarabía juvenil, una señora de aspecto amable y algo fatigado ingresó al lugar donde se encontraban un grupo de jóvenes estudiantes. Preguntó con un tono curioso y ligeramente desconcertado: «¿Alguien pidió comida?». Mientras sus ojos recorrían la sala, observando a aquellos chicos y chicas con una mezcla de sorpresa y confusión, y, al ver a esos estudiantes, la señora frunció el ceño ligeramente, notando sus actitudes desafiantes. Con un tono de preocupación, les preguntó si tenían dinero para pagar el pedido, claramente sin reconocerlos como clientes habituales. La pregunta quedó flotando en el aire, mientras uno de los estudiantes, Song-ha, se adelantó. Con una sonrisa malévola que se dibujó lentamente en su rostro, respondió de manera cortante y despectiva: «Nosotros no pedimos eso». La preocupación en el rostro de la señora se profundizó. Su mente comenzaba a cuestionarse quién podría haber hecho entonces el pedido, si no habían sido esos jóvenes. Sin más que hacer allí, los estudiantes comenzaron a salir del lugar, dejando atrás una atmósfera tensa. Pero antes de irse del todo, uno de ellos exclamó que iban a llamar a alguien. Con movimientos rápidos y decididos, sacaron sus celulares y empezaron a marcar un número. La señora, aún de pie en medio del lugar, miraba la escena sin entender del todo qué estaba ocurriendo.
La ansiedad se apoderaba de ella mientras trataba de descifrar las intenciones de esos jóvenes. Uno de los estudiantes, con una expresión fría, le entregó el teléfono a la señora, quien, aunque titubeante, lo tomó y comenzó a hablar con la persona al otro lado de la línea. Al escuchar la voz que resonaba en el auricular, el color de su rostro se fue desvaneciendo, volviéndose pálida como una hoja en pleno invierno. No podía creer lo que estaba escuchando. Su corazón latía aceleradamente mientras las palabras retumbaban en su mente, confundiéndola y asustándola al mismo tiempo. Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides suscribirte a mi canal para más narraciones y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Finalmente los estudiantes se retiraron del lugar, pero no sin antes lanzar una última mirada de desprecio hacia la señora. Con tono arrogante y llenos de desdén, comenzaron a maldecirla, dejando tras de sí una estela de negatividad que parecía impregnar el ambiente. La señora, con el corazón desbocado y el sudor perlándole la frente, comenzó a correr frenéticamente hacia un lugar específico, guiada por una mezcla de ansiedad y pánico que no podía controlar. Su respiración era agitada y cada paso parecía más pesado que el anterior, mientras su mente se llenaba de imágenes inquietantes y preguntas sin respuesta. Una vez allí, sin perder un segundo, comenzó a rebuscar desesperadamente entre los cilindros que se encontraban alineados en el lugar. Sus manos recorrían cada uno con una prisa desbordada, como si su vida dependiera de lo que encontrara. De pronto, su mirada fue capturada por una mariposa que delicadamente se posó sobre uno de los cilindros. La visión de ese pequeño ser alado la hizo detenerse en seco, y con un rápido giro de cabeza, dirigió su atención hacia aquel cilindro en particular. Un nudo de pánico se formó en su garganta, sus manos comenzaron a temblar visiblemente, y por un momento pareció incapaz de moverse, como si el miedo la hubiera paralizado por completo. Con un esfuerzo titánico, y luchando contra la creciente sensación de terror que la invadía, finalmente se decidió a abrir el cilindro. Al hacerlo, sus ojos se encontraron con una escena que la dejó completamente perpleja, inmóvil de la impresión. Su cerebro parecía incapaz de procesar lo que estaba viendo, como si la realidad se hubiera distorsionado en algo demasiado horrible para comprender. Dentro del cilindro yacía su hija, Dajim, su cuerpo marcado por golpes y heridas visibles. La imagen era desgarradora, y la señora solo pudo dejar escapar un grito ahogado, exclamando el nombre de su hija con una tristeza profunda que resonó en el vacío del lugar. Con lágrimas cayendo copiosamente por sus mejillas, comenzó a llorar desconsoladamente mientras intentaba sacar a su hija de aquel horrible lugar. La abrazó con todas sus fuerzas, como si con ese gesto pudiera protegerla del daño ya hecho, como si su amor pudiera revertir lo inevitable. Las lágrimas se mezclaban con su súplica. Su voz entrecortada pedía a gritos que su hija abriera los ojos, aferrándose a la esperanza más frágil de que todo fuera un mal sueño. El dolor que sentía era tan profundo que parecía no tener fin. Cada lágrima, cada sollozo, reflejaba la impotencia de una madre que no podía entender cómo había sucedido algo tan trágico. La realidad era demasiado cruel, y en ese momento nada más importaba que el desesperado deseo de ver a su hija volver a la vida, de tener una oportunidad más, aunque fuera imposible. La señora continuaba suplicando desesperadamente con la voz quebrada por la angustia, rogándole a su hija que despertara, que no la dejara sola en ese mundo que de repente se le había vuelto tan oscuro y vacío. Cada palabra que salía de sus labios estaba cargada de un dolor profundo, como si al pronunciarlas intentara revertir lo que parecía inevitable. Mientras tanto, en medio de esa atmósfera cargada de desesperación, un pensamiento fugaz cruzó la mente de la protagonista. El cielo, en su infinita bondad o quizás en su caprichosa ironía, le había permitido vivir en la era que tanto había deseado, una era en la que se sintiera libre, en la que pudiera cumplir con lo que en su vida pasada había quedado inconcluso. De repente una mariposa comenzó a sobrevolar el lugar. Sus delicadas alas revoloteaban en el aire trazando pequeños círculos antes de posarse suavemente en el hombro de la joven. Era una visión tan extraña como hermosa, casi como si ese pequeño insecto fuera un mensajero del destino, trayendo consigo un cambio inesperado en la trama de los acontecimientos. Entonces, para sorpresa de la señora, y como si fuera el resultado de una súplica atendida por el cielo, la joven abrió los ojos lentamente.
Su mirada, que al principio parecía desorientada, pronto se llenó de una chispa de determinación, con una voz apenas audible pero llena de una autoridad que no coincidía con su apariencia, exclamó con un tono desafiante como alguien se atrevía a ponerle la mano encima. La verdad se revelaba con una claridad inesperada. La protagonista, aquella mujer que había vivido y luchado en una era diferente, había reencarnado o, mejor dicho, había poseído el cuerpo de una estudiante de secundaria en la era moderna. Dajin había estado cerca de la muerte en múltiples ocasiones. No era la primera vez que enfrentaba tal situación. Cuando su madre murió protegiéndola de unos asesinos, quedó completamente sola. En otra ocasión, la espada de un enemigo casi le atravesó el corazón. Incluso cuando intentaron derrocarla de su posición como reina y la incriminaron en varias ocasiones, logró escapar de la muerte gracias a lo que parecían oportunidades dadas por el cielo. Sin embargo, ahora se preguntaba si había agotado todas esas oportunidades. No entendía en qué momento todo había salido mal, pero en ese instante, al borde de la muerte, ya no le importaba. Sus sentidos comenzaban a adormecerse y sentía que se quedaba sin fuerzas. El sueño la invadía y asumió que estaba muriendo. Dajin abrió los ojos confundida. Se preguntaba si estaba viva. Miró a su alrededor, sin reconocer el lugar. Recordaba haber bebido veneno, pero no sabía si aquello era el más allá. Una enfermera, al notar que había despertado, anunció que llamaría al médico. Dajin, aún más confundida, se preguntó quién era esa persona. De repente, agarró del brazo a la enfermera y le preguntó quién era y quién la había traído allí. Al escuchar su propia voz, se sorprendió por cómo sonaba. Insistió en que necesitaba regresar a su palacio. Se levantó y comenzó a caminar por el pasillo. La enfermera, alarmada, le gritó que se detuviera y le preguntó a dónde iba. Dajin, ignorándola, corrió por el pasillo mientras llamaba a alguien llamado señora Kim. Al no recibir respuesta, se detuvo frente a una ventana y vio su reflejo. Al tocarse el rostro, se dio cuenta de que su apariencia no era la suya. Se preguntó qué estaba pasando y por qué tenía esa forma. Al mirar a través de la ventana, vio luces que no reconocía y comenzó a temblar. Recordó a aquellos que la habían incriminado y se preguntó si habían contratado a un chamán para maldecirla. De lo contrario, no podía explicar por qué estaba en ese lugar extraño. Un fuerte dolor de cabeza la hizo agarrarse la cabeza. No entendía nada y el dolor era insoportable. En ese momento, una mujer corrió hacia ella pidiendo ayuda y una enfermera le ordenó que regresara a su habitación del hospital. Dajin, aún más confundida, se preguntó quién era Park Dae-jin, el nombre que la enfermera había mencionado. Pensó que todo debía ser un sueño, pero rápidamente se corrigió a sí misma, afirmando que aquello era claramente la realidad. De vuelta en su habitación del hospital, Dajin comenzó a reflexionar. Llegó a la conclusión de que había reencarnado en el cuerpo de otra persona, alguien que había sido golpeada hasta la muerte. Se preguntó por qué esa persona había sufrido tal destino y si había cometido traición o algo similar. Suspiró al darse cuenta de que habían pasado 3 días y que ahora se encontraba en un nuevo Joseon, 500 años en el futuro. En un momento de frustración, golpeó la mesa y exclamó que, sin importar cuánto hubieran cambiado los tiempos, la gente no debería atreverse a presumir de cenar con ella. Los pacientes cercanos comenzaron a reír y un niño empezó a llorar. Una señora se acercó y, con una sonrisa, le ofreció comida, asegurándole que, aunque hubiera olvidado todo, no olvidaría el sabor. Dajin se negó al principio, pero el aroma la sorprendió. Exigió que llamaran al catador de alimentos del palacio, insistiendo en que no comería comida dada por extraños. La señora, sin hacer caso, probó el pollo frío y comentó lo delicioso que estaba. Finalmente, Dajin tomó un trozo de pollo y lo probó. El sabor la sorprendió. Era algo que nunca había experimentado antes. El exterior estaba crujiente y el interior húmedo. Exclamó que era un sabor increíble. Los pacientes cercanos, al ver su reacción, comenzaron a aplaudir. Dajin, avergonzada, susurró que no había necesidad de impresionarse tanto, recordando que siempre había sido conocida por su buen apetito y su falta de quisquillosidad con la comida, cualidades que le habían dado una reputación de reina virtuosa incluso en el palacio. Dajin volteó la mirada y comenzó a observar el televisor con sorpresa. Se preguntó qué era aquello que veía, notando que se trataba de una mujer. Pensó que cuanto más tiempo pasara allí, mejor sería que se acostumbrara. Días después, Dajin salió del baño después de darse una ducha.
Comentó para sí misma que el agua caliente salía sin necesidad de un pozo, algo que le parecía asombroso sin importar cuántas veces lo experimentara. También mencionó que usar pantalones en lugar de faldas era cómodo, algo que nunca antes había podido hacer, permitiéndole estirar las piernas con libertad. Al entrar en la habitación, Dajin notó un libro con un emblema similar al de su familia. Lo tomó y comenzó a leer. Era un diario que relataba los pensamientos de alguien que se preguntaba en qué momento todo había salido mal. El texto mencionaba si había sido el día en que no prestó su ropa de gimnasia o cuando pidió que le devolvieran su dinero robado. Incluso se cuestionaba si su propio nacimiento había sido un error. El diario terminaba con la frase, «Solo quiero morir». Dajin cerró el diario, impactada, mientras recuerdos acudían a su mente. Recordó una voz que le preguntaba por qué había nacido, cuántos golpes más tendría que soportar. También recordó a alguien llamado Song Ha, sosteniendo un bate y diciendo que haría que el último golpe fuera especial. Dajin suplicó por ayuda, pero nadie acudió. Song Ha balanceó el bate y le dio un golpe en la frente. Dajin cayó al suelo, sangrando, antes de perder el conocimiento. Al día siguiente, Dajin caminaba hacia la escuela, preguntándose si ese era el lugar llamado escuela. Se detuvo y exclamó que era asombroso que las mujeres también pudieran estudiar allí. Reflexionó sobre cómo ese mundo era diferente, un lugar sagrado donde hombres y mujeres aprendían juntos y donde las mujeres mostraban su piel y belleza. Decidió que debía observar ese mundo con atención para poder vivir en él, pero no sabía a dónde debía ir. En el salón de clases, Chae-won exclamó que era fastidioso tener que quedarse en el aula durante el almuerzo por culpa de Dajin. Preguntó por qué Dajin tenía la cabeza vendada. La profesora pidió silencio y explicó que Dajin tenía una lesión en la cabeza y no recordaba mucho, pidiendo a los estudiantes que la ayudaran. Song-ha escuchó las palabras de la profesora con aburrimiento. Dajin caminó hacia su asiento y se sentó. Su compañera de al lado, Ah-jun, la miró con temor. Dajin se preguntó si en la escuela servirían pollo, su comida favorita. Cuando la profesora anunció el receso, Dajin se volvió hacia Ah-jun y le susurró que tenía un favor que pedirle. Le pidió un recorrido por la escuela durante unos días, prometiendo devolverle el favor. Ah-jun no respondió y se levantó para irse. Dajin agarró su mano, insistiendo en que no olvidaría su ayuda. Ah-jun retiró su mano rápidamente y le dijo que no podía devolverle ningún favor si no era capaz de hacer nada. Dajin se preguntó si no había sido cercana con su compañera. Ah-jun le pidió que no le hablara, sugiriendo que Dajin había olvidado algo importante. En ese momento, Ah-jun recibió un fuerte golpe en la nuca. Dajin, por su parte, estaba sorprendida y no entendía lo que estaba pasando. Chae-won le recordó a Ah-jun el anuncio de clase, preguntándole cuántos golpes recibiría si hablaba con Dajin. Ah-jun, temblando, susurró que sería un golpe. Chae-won levantó la mano de nuevo y corrigió que ahora serían dos. Dajin se puso de pie y agarró la mano de Chae-won con fuerza, preguntándole qué estaba haciendo y cómo se atrevía a golpear a Ah-jun. Chae-won comenzó a reír y dijo que Dajin era afortunada. Luego hizo un movimiento rápido y agarró la cabeza de Dajin. Dajin, furiosa, se preguntó cómo Chae-won se atrevía a agarrarla del cabello y si la estaba amenazando. Exclamó que Chae-won estaba siendo traviesa y le exigió que le explicara qué estaba haciendo. Chae-won respondió que realmente no lo sabía y que pensaba que Dajin estaba mintiendo. Le preguntó si no recordaba nada y si había perdido la cabeza. Luego, la jaló del cabello y la lanzó contra el suelo, haciendo que Dajin chocara contra los asientos del salón. Dajin, adolorida, se preguntó si el dolor era mayor porque no era su cuerpo, y si esos chicos habían hecho que el cuerpo de Park Dajin estuviera así. Chae-won continuó diciendo que la madre de Dajin era una tonta y que pensaba que los escuchaba bien. Dajin sintió un golpe contundente en la boca del estómago. Chae-won mencionó que habían escondido a Dajin a plena vista, pero que su madre la encontró más rápido de lo que esperaban. Dijo que la cara asustada de la madre de Dajin era hilarante. Dajin, agarrándose el estómago, preguntó por qué harían tal cosa. Chae-won respondió que no la escuchaba y preguntó qué había pasado con sus oídos, comparándolos con los de su madre. Finalmente, Chae-won agarró un lapicero del pupitre y lo apuntó en la frente de Dajin, susurrando que sabían dónde estaba la tienda de su madre y sugirió hacer un recorrido de repaso. Dajin refutó con furia, preguntando cómo Chae-won se atrevía a intimidar a sus amigos en un mundo tan grande y por qué actuaba de esa manera.
Chae-won respondió con una sonrisa burlona, diciendo que Dajin era un pecado por haber nacido y que solo mirarla le daba ganas de torturarla. Dajin, impactada, se preguntó si su propio nacimiento había sido un error, como le habían dicho antes. Susurró que Chae-won había sido quien atormentó ese cuerpo. Chae-won rió a carcajadas y comentó que la cara de Dajin era graciosa después de haber sido golpeada. Le preguntó si estaba hablando demasiado ese día. Luego atacó a Dajin, diciendo que le haría un par de anteojeras. Dajin reaccionó rápidamente, agarrando la mano de Chae-won. Chae-won gritó, exigiendo que la soltara, pero Dajin susurró que tenía una pregunta más. Mostró su brazo y preguntó si Chae-won sabía qué era aquello, mencionando que solía quemar a sus esclavos con un hierro si se escapaban. Chae-won confirmó que era correcto y le recordó a Dajin que había sido la esclava exclusiva de su clase. Dajin admitió que era verdad, pero añadió que, sin importar cuánto cambiaran los tiempos, no podía soportar el dolor que sus padres habían sufrido al darle a luz. Expresó su deseo de vivir esa vida por mucho tiempo. Luego, jaló a Chae-won con fuerza hacia una esquina y posó la punta de un lapicero en su brazo, haciendo que Chae-won comenzara a temblar. Dajin susurró que solo la abofetearía una vez ese día y le pidió que pensara cuidadosamente cuántas de esas quedaban. Chae-won no entendía la actitud de Dajin y todo su cuerpo empezó a temblar. Dajin la agarró del pecho y con un movimiento rápido la lanzó contra el suelo. Chae-won se golpeó fuertemente contra un estante que estaba cerca. Dajin recogió el lapicero del suelo y comenzó a caminar hacia donde estaba Chae-won. En ese momento, Yu-jun agarró a Dajin del hombro y le preguntó si estaba loca. Dajin lo miró con furia y le exigió que la soltara, preguntándole si creía que era tan débil que no podía ni siquiera golpear a un hombre. Yu-jun, sintiendo esa actitud, soltó a Dajin y se quedó paralizado de miedo, temblando. Dajin se acercó a Chae-won y la apuntó con la punta del lapicero. Mientras trazaba una línea en el rostro de Chae-won, susurró que si alguna vez la miraba de esa manera otra vez, le sacaría los ojos y se los daría de comer a los peces. Añadió que si Chae-won usaba su nariz para seguir un mal olor otra vez, la haría oler a sangre por el resto de su vida, y si usaba sus labios para dañar a alguien otra vez, se los arrancaría y los colgaría de sus orejas. Le recordó a Chae-won que debería valorar el cuerpo que sus padres le habían dado. Chae-won comenzó a temblar de miedo al observar a Dajin sonriendo de manera maquiavélica.